quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Está fresquecito, nuevo de paquete, ya lo había mencionado creo que la semana pasada. Okay. Y el tema es dile no. Dile no. Y justamente, ¿verdad? Es lo que hablaba hace unos programas pasados, ¿verdad? De que siempre durante, pues a lo largo de nuestra vida, siempre experimentamos etapas en las que, pues, hay complicaciones, hay dificultades, hay circunstancias, palabras o personas, ¿verdad? Que parecen oponerse o ser usadas como oposición, ¿verdad? Primeramente, pues de lo que tenemos que hacer y pues a veces también de lo que Dios nos está diciendo y vienen y son cuestionamientos, son pues algo que nos hace dudar, ¿no? Y justamente, pues esta semana, hace como 2, 3 semanas que platicaba de esto con ustedes y es sobre el desánimo, ¿no? Creo que es una de las áreas en las que a veces más estamos siendo a veces atacados, ¿no? En desistir o siempre plantear la idea de desistir, de dejar a un lado las cosas que estamos haciendo, sentir que sin propósito, que porque estoy haciendo esto. Y es un momento en el que a veces apagamos o llenamos de tantas cosas nuestro ser que perdemos de vista la visión por la cual comenzamos lo que Dios nos ha dado, o lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Y esta semana Dios me estaba ministrando porque, por ejemplo, nos tocó hacer una mudanza y yo iba a esa casa y yo ahí me ponía yo a cantar y obvio me encantaba porque se oye el resonar, ¿no? De cuando está un cuarto vacío, se oye el eco. Y yo iba ahí a ese lugar a cantar. Ahí yo estaba grabando canciones, o las canciones que he escrito ahí yo me puse a recordarlas y a cantarlas ahí con el eco de ese lugar porque estaba vacío. Y resulta que esa semana pues ya se hizo la mudanza de esa casa y pues ya tiene cosas, ya tiene pues los muebles de la casa, ¿no? Ya los metieron ahí. Y entonces comenzó esta administración de parte de Dios, ¿verdad? De cómo ahora yo digo, bueno, ¿y ahora cómo voy a cantar? Ya no se oye bonito, ya no se oye lo que yo cantaba, ya no sucede esto. Y y decía el Espíritu, decía, es que a veces llenamos de tantas cosas nuestro interior que ya dejamos de escuchar el eco. Eso que hablábamos a Dios y volvía, ¿por qué? Porque estamos poniendo otras cosas que roban la atención, que roban el eco de su voz en nuestro interior y es lo que hace que perdamos el propósito, que dejemos de escuchar constantemente lo que Dios nos está hablando. Entonces, era una reflexión, como dijeron, sencilla, simple, pero pues que ahí me traía, ¿no? Diciendo, ¿qué estás metiendo? Y como la semana pasada hablábamos, ¿no? En lo de que hay en la caja, ¿no? Y darnos cuenta que hay veces que son cosas que interrumpen, o insensibilizan nuestros sentidos a lo que Dios ha estado hablando, y Dios siempre ha estado firme y constante y repetitivamente el mantenernos en la visión, mantenernos en el propósito. Y es que con todo lo que hagamos, con todo lo que hayamos emprendido, glorifiquemos a Dios en medio de ello. Cuando yo estaba en esto, pues también ministrándome de lo que ya había hablado, de que estaba yo pasando por una semana en la que yo dije, pero pues, ¿y si no voy? Y si ya no voy, un día que no vaya. Y justamente en estas 2 semanas me ha tocado, ¿verdad?, escuchar personitas que se acercan, hey, te he visto ahí en la radio, ¿no? Y a veces pues es gente que solo escucha, no reacciona, no te dicen nada, pero que están ahí, okay, o en algún punto han escuchado, y pues te dicen, no, pues sigue adelante. Una amiga ayer me decía, no, pues qué bendición escucharte, que te animes, que hagas lo que haces, ¿no? Y decía, bueno, ¿y si es por esa persona que en algún momento necesita ánimo? Uh-huh. O escuchar que alguien más pasó por algo parecido y que se dé cuenta que también Dios ahí está. O sea, no puedes ver, como decía Job, no hay despropósito en lo que estemos pasando. A veces van a ser momentos que consideremos adversos, en oposición, pero también son muestra de que estamos haciendo lo correcto. Y de que estamos caminando en la visión que Dios tiene. Uh-huh. Cuando yo estaba en esto, ¿verdad?, me traía a la memoria cómo era que Jesús, no solamente en el desierto, fue donde comenzó, ¿verdad?, directamente ¿cómo se llama?, esta
fuerza, de posición, de mantenerse firme, primero que nada en la fidelidad a Dios, ¿verdad? El estar en este mundo, en un cuerpo mortal, no, ¿verdad? No quitaba de que su corazón tuviese que mantenerse fiel a Dios. Él estaba y dice que por eso fue tentado, porque él decía, estuvo tentado en todo, pero nada de ello él cedió, ¿verdad? Y yo decía, bueno, es que no nada más hay cosas que así como en ese primer encuentro que él tuvo, ¿verdad? Como dicen, con las tinieblas, en donde es tentado directamente, cuestionado, en donde se pone en duda, ¿verdad? Muchas de sus cualidades, de su identidad, su propósito, o el cómo él iba a obtener lo que Dios le estaba diciendo que fuera, ¿verdad? Uh-huh. Pero vemos cómo él se mantiene, y me gusta en esta versión, Nueva Traducción Viviente, donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió, y las Escrituras también, y dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Y dijo, te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Y le dijo Jesús, vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y le servirás únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Cuando yo estaba leyendo esto, me da cuenta, ¿verdad?, de que todos leemos esta historia. Y hemos dicho, ¿verdad?, de que, no, pues la palabra es la que ayuda a que tú declares, ¿no?, lo que Dios tiene. Pero, ¿qué pasa cuando viene el desánimo sutilmente? Uh-huh. En donde cuestiona tu fuerza, tus medios, cuestiona lo que tienes, o quiénes están, ¿verdad? Porque es muy sutil. El chiste es llegar al punto del desánimo, de hacerte pensar que no es lo que Dios decía. Lo vemos también, ¿verdad?, en el huerto del Edén, en donde también es cuestionado de la misma manera, y vemos que son las tres partes en las que es cuestionado, ¿verdad? Su identidad, lo que Dios dice y lo que Dios va a hacer. Entonces, cuando vemos esto, también a Jesús le fue hecha la misma cuestión. Su identidad, lo que Dios había hecho y lo que Dios iba a hacer a través de él. Entonces, él tuvo que tener firme y claro lo que Dios le había convictado su corazón aún, ¿verdad?, en esos 40 días de ayuno, de decir, no es el medio, ¿verdad? No va a ser a través de que rindas tu lealtad al enemigo, sino que seas fiel a mí. Cuando yo estaba leyendo esto, me acordaba de varios textos, y uno de ellos es primera de Juan 2:16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y curiosamente, el enemigo siempre va a mostrar la salida fácil, ¿verdad? Que es el saciar de manera física, emocional, aún socialmente, ¿verdad?, lo que tú quieres, que es, a veces es la atención de la gente, a veces es simplemente deseos de tu propio cuerpo, o pues sí, o lo que quieres lograr, pero siempre el enemigo va a decir, no, pues hazlo así, pero lo que él quiere es que tú niegues tu lealtad a Dios, ¿verdad? De que no va a ser por los medios del enemigo, ni por los tuyos, sino por lo que Dios va a poner, ¿verdad?, para que sucedan las cosas. Dice, también cuando estaba yo leyendo eso, me acordaba este texto donde dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, ¿verdad? Y él lo que quiere, eso es lo más curioso, él lo que quiere es lograr que tú desistas, que cambies el plan, que cambies, que rechaces el propósito de Dios en tu vida.
Y es a través de todas estas cosas. Puede ser a través de deseos, puede ser a través de emociones, a través de circunstancias, incluso a través de personas. Cuando yo miraba este texto y leía lo de arriba, dice, ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Eso es lo que Él desea. Entonces, cuando vemos a Jesús, cuando Él está ahí en el desierto, lo que Dios anhelaba, que en esa prueba que Él pasaría después de esos 40 días, que Él permaneciera fiel, ¿verdad? Y así lo hizo. ¿Y qué usó? Dice, usó las Escrituras. Dice, y Él le da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Vemos cómo al final, cuando el enemigo, ¿verdad?, le dice que se arrodille, y Jesús le contesta y le dice, no, solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice justamente, ¿no? Dice, el diablo se fue. ¿Por qué? Porque Jesús resistió, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El enemigo tuvo que huir porque no tuvo parte, no tuvo suerte con Jesús, ¿verdad? Para convencerlo de cambiar la estrategia o el plan que Dios había provisto para él. Entonces, y vemos, ¿verdad? Como dice también en Santiago 4:8, dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, purifiquen su corazón, porque la lealtad está dividida entre Dios y el mundo, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo Jesús confirma que su lealtad estaba hacia Dios. Porque cuando es probado es lo que dice, que es probado si tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Pero cuando elegimos a Dios, Dios provee de la verdadera bendición. Vemos cómo termina el versículo 11 del capítulo 4, que dice que entonces el diablo se fue y dice, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús, ¿verdad? No iba a ser de la manera que el enemigo se lo planteaba. Él tenía que mantenerse fiel, que su corazón no se hubiese dividido. No se tenía que así como nosotros hoy, que si estamos pasando por alguna situación y ya sabemos a qué Dios nos ha mandado, y de repente el enemigo te dice, pues si eres hijo de Dios, pues toma este atajo, ¿verdad? Y pone en duda lo que Dios ya te dijo, no, es que por ahí no es. O te está diciendo, espera, o te está diciendo, ahorita es tiempo para esto. Y uno busca los atajos. Curiosamente, lo que dice en Primera de Juan 2:16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, hablas de todo lo que simplemente a veces cae en esa satisfacción de la comodidad a veces también. No necesariamente que digas tú, voy a ir a pecar o me voy a ir al mundo, pero el hecho de rechazar el cumplimiento de lo que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, ya estamos dividiendo nuestra lealtad al plan que Dios ha dicho para nosotros y eligiendo nuestra comodidad, eligiendo lo fácil, eligiendo el desistir. Y justamente, ¿verdad? Esta semana les digo, yo dije, ¿y si no voy? ¿Y si ya no hago? O sea, no, como diciendo, no va a pasar nada, ¿no? Y me recordaba una frase que el Espíritu Santo trataba conmigo cuando yo iba a comenzar a hacer esto. Le decía, pero es que Dios, ¿qué pasa si yo no hago nada? Y él decía, nada, ya no vas a hablar conmigo, yo voy a seguir hablando contigo. Ya no vamos a estar con esta plática, ya no vamos como diciendo, me vas a dejar, ¿no? Yo le preguntaba, él me decía, no, entre tú y yo no va a cambiar nada si tú no haces lo que te digo. Pero es como, en lo que yo te estoy mandando a hacer es, ahí no va a pasar nada, pero imagínate, si lo haces, va a pasar mucho. Bastantes cosas. Sí, entonces decía, si no haces nada, no pasa nada, pero si lo haces, van a pasar muchas cosas. Pero el chiste es creer y caminar en pos de la visión que Dios nos ha dado, del ministerio, del servicio, de lo que Dios nos esté mandando a hacer, que creamos en ello y que no permitamos que en ningún momento, ningún cuestionamiento que el enemigo plantee, así sea por una persona, así sea por una circunstancia, que no permitamos que nos desvíe, que nos calle, que nos silencie, que nos corte, ¿verdad?, de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Otro de los ejemplos que podemos ver también es cuando, por ejemplo, Pedro dice que escucha lo que Jesús decía.
acerca de lo que le iba a ocurrir, ¿verdad? Y está en Mateo 16:21 y dice, a partir de entonces Jesús empezó a decirles claramente a sus discípulos, esto es importante, Jesús, primero él lo tenía claro, qué es lo que iba a suceder. Segundo, él comenzó a decirles a ellos, a sus discípulos, claramente que era necesario que él fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Él lo tenía claro, Jesús. Y aquí lo dice. Por eso él tenía la autoridad para declarárselo a sus discípulos. Y les dijo, esto tiene que acontecer. Usa aquí la palabra, es necesario, ¿verdad? No está a discusión. Es necesario que yo vaya allá, que sufra, que padezca y que muera. Pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, y vemos aquí a Pedro que dice, entonces, en el versículo 22, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo porque ¿por qué decía semejantes cosas? Entonces, cuando ves esto es porque, primero, él no tenía el discernimiento. Segundo, en esa posición, él no estaba viendo lo que Jesús veía. Y dice que comenzó a reprenderlo y le dijo, Dios nos libre, Señor, que eso jamás te suceda, que eso no te suceda a ti, ¿verdad? Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Entonces ahí nuevamente estaba en esa postura de, podemos decir ahora nosotros en Dios, cuando Dios nos está mandando a hacer algo, debemos mantenernos en esa visión clara y decir con firmeza, esto es a lo que Dios me ha mandado. Y si viene alguien y te dice, pero ¿para qué vas? Pues mira, ahí nomás esto, ahí es bien poquito, o ¿qué estás haciendo ahí? O alguien que venga con alguna idea, ¿no? Y tú dijeras, a veces es buena intención, o podrías decir buena intención, pero a veces no están viendo más allá de lo físico, de lo emocional. No están viendo la parte espiritual. Aquí él le dice, aléjate de mí, Satanás. Nuevamente hizo como en el desierto, se mantuvo firme y dijo no. A la duda, digo no. Y aquí justamente le dice, representas una trampa peligrosa para mí. Con lo que me estás diciendo, puedes, como persona me puedes confundir, como ser humano me puedes traer conformidad, decir, pues sí es cierto. ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿O por qué tengo que sufrir? ¿Verdad? Pero él le dice, representas una trampa peligrosa para mí. Pero luego dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para permanecer firmes y tener el valor de decir no a todo lo que no viene de Dios? Es teniendo clara la visión y el mandato que Dios nos ha dado. Al lugar, al ministerio en el que Dios nos ha plantado. Amén. Para que nuestro corazón no esté dividido, sino que esté firme en el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ese es uno de los versículos, ¿verdad? Cuando habla Pablo, dice en 2 Corintios 2:11 y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones. En este pasaje habla sobre una situación, ¿verdad? De congregación donde había cierta disensión con alguien y decía, no, tienen que perdonar, tienen que sanar ahí porque si no el enemigo va a ganar ventaja. Entonces, cuando tú ya sabes cuáles son las mentiras o las cosas que el enemigo va a querer meter delante de ti para que tú dudes, para que tú te dividas, para que tú estés peleando, para que tú estés triste, para que tú estés cayendo en todo este tipo de cosas, sean físicas o emocionales, tú tienes que tener bien claro también las maquinaciones del enemigo. ¿El que quiere? Es robarte el propósito. Robarte la visión. Que estés quieto, que estés callado, que no hagas lo que Dios ya te ha dicho que debes de hacer. No. Entonces, yo ahora que he estado en esta etapa, yo digo, bueno, es que hay veces que siempre el enemigo va a buscar, como dicen, él desde el principio era astuto.
¿verdad? Y hay veces que no te va a ir de frente diciéndote, no, desanímate, oye, enójate, no. Te va a meter una idea ahí. Te va a susurrar al oído. Sí. Pero hay algo muy importante, que cuando tú escuchas lo que Dios dice y viene la otra parte, ¿qué va a pasar? No, porque tú ya sabes quién tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Dios. Cristo. Amén. Y si tú escuchas una voz que viene en contra de la voz que ya conoces de Dios, vas a decir, no. Apártate de mí, porque esto no es de Dios. Cada vez más claro el discernimiento de cuando es la voz de Dios y cuando de repente, ¿verdad?, se quiere atrever el enemigo a lanzarte alguna duda, a lanzarte algún cuestionamiento que no viene de parte de Dios. Entonces, cuando yo escribía esto es porque, digo, en esta semana ha sido esa palabra que me ha dicho, dile no al desánimo, dile no a la duda, dile no a la ansiedad, dile no a todo el sentimentalismo, a toda la emocionalidad que viene y te quiere echar para abajo, porque no viene de Dios. Justamente, ¿verdad?, lo dice en el versículo anterior, y dice que todo lo que es deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos claro eso, sabemos que el enemigo va a atacar queriendo hacer que te dejes llevar por tu carne. ¿Sí? Va a atacar queriendo hacer que te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Va a atacar queriendo que tú quieras obtener las cosas para vanagloria, para ti, para engrandecerte a ti y no a él. Como vemos en el huerto, ¿verdad?, cuando le dice que ellos iban a ser como Dios y no vieron la mentirota tan grande, ¿verdad?, que era decirle a unos niños que se agarraran a manejar un carro cuando todavía no sabían hacer nada. Y si Dios no les daba esto, era porque ellos no estaban preparados para eso. Pero no lo entendieron, se dejaron llevar, ¿verdad? Y no dijeron no. Y después que vino, vergüenza, culpa, división, todas las consecuencias, ¿verdad?, de no haberle dicho que no al enemigo. Sí. Entonces, hoy que estamos donde estemos, si Dios nos ha dicho y nos ha hablado palabra, tenemos que creer la palabra que Dios nos ha dado. Ahora que ha sido mi caminar en este tiempo, le digo, nunca va a dejar de haber esa lucha, esa oposición. Hace poquito, y eso no lo busqué, pero más adelante, lo tenía, es por ejemplo el texto que dice que el reino de los cielos sufre violencia. Sí, así es. Y dice, en la versión que yo escuché al principio, ¿verdad?, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, y solo, escuchaba yo, solo los violentos lo arrebatan. Amén. Pero hablando de que es en la misma fuerza con la que está esa oposición, es la misma fuerza que tenemos que tener para permanecer firmes en el Evangelio, para permanecer firmes en la palabra y en el llamado que Dios nos ha dado de ir y llevar a toda criatura, a toda nación, la palabra de vida, la buena noticia. Porque sí, o sea, en un tema que decíamos, el enemigo sabe cuál es su parte, pero a veces nosotros nos acomodamos y no hacemos nuestra parte. Y estamos dejando pasar el tiempo, y estamos dejando pasar las cosas, y no estamos actuando en consecuencia de la fe que ha sido depositada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y una de ellas es eso, permanecer en la visión que Dios nos ha dado, permanecer y fortalecernos en el Señor para permanecer ahí. Pedir a Dios nos dé discernimiento para decirle que no a lo que no conviene, decirle que no a lo que no viene de Dios. Aquí claramente lo dice, ¿verdad?, el versículo que dice que todo eso que viene y quiere hacernos ir por lo que nuestra carne dice. Vemos aquí como Pedro le dice a Jesús, no, que eso no te pase. Son a veces buenos sentimientos, pero si no van conforme a lo que Dios ya dijo que tiene que ser, tenemos que decir que no. Y digo, a veces es la comodidad, a veces es así está bien, ¿para qué me esfuerzo? O ya, ¿para qué?
Pero cuando tú tienes claro, como Jesús aquí lo decía, ¿verdad? Dice que Él lo declaraba firmemente a sus discípulos y decía, es necesario. Cuando entendemos esa palabra, es necesario, tendremos la firmeza para decirle no a todo lo que no viene de Dios. Amén. A todo lo que no viene de Dios. Y a permanecer firmes, ¿verdad? Digo que esa semana estábamos platicando, ¿verdad? Con una de mis amigas y hablamos, ¿verdad? Cómo Dios a veces, siempre está con nosotros y vamos a experimentar circunstancias adversas, pero a veces es para que podamos ver, ¿verdad? Otra forma, conocer otra forma en que Dios obra, ¿verdad? En medio de esas circunstancias. Entonces, cuando pensamos que simplemente es algo malo, no podemos ver la oportunidad que Dios está usando para glorificarse, ¿verdad? En el proceso que estamos viviendo. Cuando yo miraba la firmeza de Jesús, es decirle no a lo que se opone, a lo que retrae, ¿verdad? La intención de cómo se deben hacer las cosas. Uno de las palabras que más me gusta es en Mateo 16:21, y dice, y Jesús se dirigió a Pedro y dijo, aléjate de mí, Satanás. Y todos dicen, no, pues que le dijo a Pedro y así, pero él estaba yendo a la situación espiritual y reprendiendo a lo que en ese momento le era oposición a lo que él ya sabía. Vemos en el versículo 21 y dice, él tenía claramente y sabía que era necesario. Pero cuando viene el planteamiento de Pedro, él dice, eres o representas una trampa peligrosa. A veces las amistades representan una trampa peligrosa. Y por eso es importante que dejemos que Dios implante y nos convicte de lo que estamos haciendo. Porque si no, cualquier cosa, como dice, cualquier viento nos va a tumbar, nos va a mover, nos va a desviar, ¿verdad?, de lo que Dios nos está mandando a hacer. Y me encanta, ¿verdad?, cómo Él es claro y especifica. Dice, es que tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Desde el dolor, desde el no quiero sufrir, desde el no quiero sentir, desde el no quiero pasar por esto. Dice, pero no lo ves desde el punto de vista de Dios, al necesario, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Dios aún, ¿verdad?, cuando muestra a Jesús lo que Él tenía que hacer, Jesús en su carne, Él sentía todas estas cosas. Lo hablamos en los programas pasados, ¿verdad? Que dice que Él hablaba de que aún su alma se afligía al punto de morir. Y Él, cuando va y reprende a sus discípulos diciéndoles, ¿por qué se duermen? Deberían orar para que ustedes no sean movidos, porque sabía que ellos también iban a pasar juntamente con Él ese proceso, ¿verdad? Y entonces Él les dijo, ¿por qué no oran para que, no sean movidos? Y Él decía, porque la carne, el espíritu está dispuesto, hablando del entendimiento que Él tenía de lo espiritual, dice, pero la carne es débil, la carne siente, la carne tiene, ¿verdad?, todas estas reacciones, pero decía Él, el espíritu está dispuesto, y Él hablaba de su espíritu, porque Él lo estaba atravesando, y por eso Él temía por sus discípulos, diciendo, ustedes también deberían de orar para que ustedes también sean fortalecidos en el espíritu, y que su carne se someta a su espíritu y que sean fortalecidos, para que no sean movidos, ¿verdad?, para que permanezcan en la fe. Entonces, hoy que estamos aquí, pues digo, yo no sé quién está escuchando esto, pero si lo estás escuchando, debes de permanecer y creer en el cumplimiento que Dios tiene, del propósito que Dios tiene, y que si ya empezaste, no te detengas. Que abras tus ojos a ver cómo Dios ve tu proceso, que abras tus ojos para ver cómo Dios ve lo que tú estás atravesando, para que tú veas cómo Él ve lo que estás pasando, lo que estás pensando, ¿verdad? Y que Él te ayude a decirle que no a todo lo que no viene de Dios. A tener el entendimiento cuando algo lo estás viendo solamente desde el punto de vista humano. Y decir, no, a ver, lo estoy viendo solo aquí, pero no estoy viendo detrás lo que Dios quiere hacer a través de mí. Yo sé, ¿verdad?, que, les digo, esta semana se atravesaba por esta situación de desánimo, ¿no? Y me acuerdo que mi mamita hace un tiempo me decía, no sé si fue una referencia o fue una película, ¿no?,
que decía que cuando sueltas un piano, ¿no? O vas cargando algo pesado y o ya chocaste y se te cae y, ay, pues ya que se caiga, ¿no? O pues no sé. Fue una anécdota o algo que contó el anterior. Sí, fue en una predicación que hablaba. Estaban cambiando el instrumento a un edificio muy alto. Ajá. Lo dejaron caer. Pero, o sea, hablando de eso, de que a veces sentimos que nuestras fuerzas ya no podemos y dejamos caer y pues, ya que se pierda, ya que se quiebre, ya. Perdido, ¿no? Sí, ¿verdad? Y me hacía ver con reacciones que a veces tenemos en casa, ¿no? Yo ahora sí que no, pues a lo mejor alguien se identifica con esa, ¿no? Que estás cuidando algo que estás tratando de hacer con cuidado, se te cae y pues ya hasta terminas pateándolo por allá porque, ya se me cayó, pues ya. Y yo recuerdo que yo hacía mucho eso. De que ya si algo se me caía, pues ya hasta lo remataba yo en el piso, así como de, pues ya se me cayó, ¿no? Así ya lo dejas caer. Pero les digo, Dios me empezó a enseñar mucho cuando Él empezó a hablar conmigo en las madrugadas. Y Él decía, es que nada tiene un despropósito. Y cuando llegó a pasar, ¿verdad? Que tenía un accidente de estropear algo que ya había hecho. El tener la paciencia de decir, a ver, esto se puede restaurar, esto se puede, ¿verdad? Pero hay veces que cuando le digo ya dejamos caer la emocionalidad, pues simplemente a veces dejamos y todavía estropeamos más lo que ya está perdido, ¿no? Sí, así es. Entonces ahora esa mentalidad de restauración pues sucedió con mis conchitas, ¿no? Con mis panes, que de repente pues pasaba que por accidente las chocaba o con algo de las charolas y ya pues ya veía que se daban la vuelta y yo, no, pues ya no van a dar. Pero de repente un día de esos que le digo, traía yo esa reflexión de que Dios me miraba así, ¿verdad? Como una conchita. De que Él miraba ese proceso, ¿verdad? De crecimiento, de maduración y del tiempo del cumplimiento, ¿verdad? Entonces lo que hacía era de que tomaba ese producto que se había, pues parecía estropeado, pero lo ponía otra vez en su lugar y lo daba tiempo de reposo otra vez. Y ese pan o esa conchita volvía a tener otra oportunidad y se levantaba, ¿verdad? Se levantaba y ya tenía la oportunidad de salir adelante y de ser cocinada y comida como las demás conchitas, ¿no? Pero es algo que es ver que nada está perdido, en las manos de Dios nada está perdido. Sí. Hay veces que podríamos haber pensado que algo pues ya no tiene caso, pero si es parte de lo que Dios te ha mandado a hacer, no lo mires con desprecio, no lo mires con darlo por perdido. Sí, con darlo por perdido, ¿verdad? Porque si Él hace algo es de que Él restaura. Amén. Y yo lo vi en ese tiempo, ¿verdad? Yo comencé un tiempo, lo dejé y otra vez y Él decía, pues ahora, comienza. Y sí, o sea, puedo decir que en ese tiempo pude haber dado lugar a eso de, pues, ¿para qué? O ay, no, qué vergüenza, o dejar ser todas esas emociones. Pero ahora que vengo hasta acá y digo yo, pues es disponer el tiempo, es ir y creer que esto es para animar a alguien y para dar la palabra, compartir la palabra que Dios ministra primeramente a mi corazón, y que si es de ánimo para alguien más, es ahí donde yo debo de ver esa bendición, ¿verdad? Que no solamente es que sea, no sé, como dijeran, algo, digo, con menosprecio, sino diciendo, Señor, yo doy lo que a mí me toca dar, yo doy lo que yo tengo y tú te encargas, ¿verdad?, de hacer lo demás, ¿verdad? Entonces, pues para mí ha sido una bendición poder venir y compartir todo esto. Y pues hoy para mí es un tema muy fresco, el saber que todo el tiempo vamos a experimentar todo ese tipo de oposición, aún en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, donde quiera que estemos, pero el tener claro lo que Dios nos ha mandado de hacer, tener claro quién Dios dice que somos, tener claro cuál es el propósito principal, ¿verdad?, de todo lo que hacemos. Es lo sea conocido. De que Él sea conocido. Es lo que nos hace permanecer, lo que nos hace creer, ¿verdad? Yo digo, Señor, pues en este tiempo yo estaba, estas semanas, estaba escribiendo esta canción y así se llama, Dile No, ¿verdad? Sí, wow. Y yo decía, Señor, pues tú sabes, ¿verdad?, cuándo estas canciones van a salir o cuándo iba a tener la oportunidad de compartirlas. Todavía veo yo que a veces hay como ese nervio, ese temorcito de
de cantarlas. A veces cuando yo las estoy cantando, para mí yo las disfruto, ¿no? De estarle diciendo a Dios o sentir la fuerza que Dios me da, de esas canciones. Sí, por favor. Mira, voy a poner nerviosa. Voy a llorar. Una primicia. A ver, vamos a ver si está aquí. Amén. Gloria a Dios. Les va a dar una probadita. Aleluya. Pero sí. Y digo, esta semana... Y luego van a empezar a demandar. No. No, si le digo, es algo bien fuerte porque... Cuando no le digas no. Sí, claro, no, porque es lo que decía, ¿no? Es que no tienes que callarte, ¿no? Y esta semana, pues digo, yo lo canto yo solita y yo canto como sea, ¿no? Pero cuando la quiero compartir, por ejemplo, el primer filtro es con mi mamá, ¿no? Y yo doy cuando, sí. Y luego cuando se la comparto a mi mamá, luego me dice ella, yo empiezo a quererla cantar y se me quiebra la voz y siento que me cuesta todavía tararearla porque está ahí. A veces me hace llorar. Sí, pero ya que lo me escucha, aguanto. ¿No? A ver, a ver si es... Ay, no, qué padre. Amén. A ver. La primera estrofa. Aleluya. Siento el nudo en la garganta, por Dios. No pasa nada. A ver, déjame. Es que yo tengo que escucharlo bajito para hacer. Es que todo fluye. Sí, no, es que le digo, es cosa seria esto. A ver si lo puedo escuchar. Es como el israelita. Silencio. No, sí, le digo que ese sí me gana mi hijo, el más chiquito. Es bien valiente ese. Ay, Dios. Ok, vamos a ver si se me sale. Ay, padre. Ay, no puede. Me siento como en la orilla de la piscina, ya estoy. Todavía no. Pero que lo puedes decir, Que no lo escuché yo. No, el idioma. Y es que eso... Ay, ¿qué hago, padre? Ayúdame. Aquí es donde ves mi parte nerviosa, en que no me animo. Santo Dios. No pasa nada. Pero digo, igual yo lo que hago es que la grabo en audios y luego yo la pongo en la guía para ponerle la música. Okay, Así sí. que vamos a ayudar aquí. A ver si se escucha, ¿eh? ¿No está? Aquí está la. Sí, ahorita que salga. Cristo en el desierto, al enemigo resistió, declarando la palabra, al enemigo silenció, y a todo lo que no viene de Dios, dijo no, solo a Dios adoraré, y a Él solo serviré. Esa es la parte que me gusta. Las armas, hazlo con fe, si es en su nombre vas a vencer, pues solo en Cristo está el poder para estar firme como estuvo Él. En Cristo está la palabra viva y eficaz, que cuando es hablada es poder y libertad. Al proclamar su palabra, las tinieblas huirán. En el nombre de Jesús hay poder y autoridad. A todo lo que no viene de Dios, dile no, solo a Dios adore. Dile no, dile no, dile no, dile no, hazlo con fe, si es en su nombre vas a vencer, pues solo en Cristo está el poder para estar firme como estuvo Él. Dile no.
dile no. Wow. Creo que soy muy rockera. No, no. Pero bueno, hay Sí, veces que fenomenal. estoy sudando ya toda nerviosa. No pasa Pero nada. bueno, esta es la versión de grabada, ¿no? Ya con la IA y eso. Pero sí, o sea, yo la canto y yo me la canto yo solita, ¿no? Claro, Y ya claro. que la meto ahí, para mí es por la música, para Ujú. poder generarle la música. Y pues sí, esta semana es para mí, tiene mucha fuerza, ¿verdad? Esa palabra, decir, toma las armas. ¿Cuáles son las armas? Es la palabra de Dios, es la Amén. oración, es el ayuno, es esta constante relación con Dios en la que Él reafirma y confirma la visión que Él nos ha dado, ¿verdad? Para mí decir esas palabras y decir, todo esto Él nos los ha dado para que podamos permanecer firmes. Y como decía ahí mismo, ¿verdad? Que no tengamos en poco la palabra de Dios porque es la que nos ayuda, ¿verdad? La que nos convicta de lo que Dios ya hizo y lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, tanto en nuestras vidas como en nuestras generaciones. Sí, en las personas que escuchen, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Y ahora que viene esto de las canciones, y Señor, yo lo hago con las ganas de expresarte lo que tú estás trayendo a mi corazón. Y prácticamente esta letra fue por eso, porque yo tenía tan fresco el ver a Jesús, tal vez en su cuerpo sentir todo y decir no, ¿verdad? No. No voy a hacer caso a la necesidad de mi cuerpo, porque Él decía que tuvo hambre, Ujú. ¿verdad? Y luego Él sabía, en su mente estaba el ser confirmado en esos tiempos de ayuno, en el cómo Él iba a tener que padecer. Y que venga el enemigo y diga, no, pues mira, si tú te rindes ante mí vas a obtener la fama y las riquezas y todo. Pero ¿qué dijo Él? No, porque esa no es la manera y no es la visión como Dios quiere que se hagan y como se tienen que hacer las cosas. Entonces Él tuvo la fuerza y dijo, no, porque esto no viene de Dios. Físicamente es lo que cómodamente yo podría elegir, pero no es lo que Dios está diciendo es necesario que yo haga. Claro. Entonces, cuando miraba esto, iba también delante de Pedro diciendo, oye, pero no, ¿cómo te va a pasar esto? ¿Cómo es que vas a padecer? Y él con esa firmeza dijo, no, apártate, porque lo que tú estás diciendo no es lo que Dios me está diciendo. Entonces, cuando viene alguien y de manera bonita te hablas a la comodidad de tu desánimo, ¿qué vas a decir? No. Porque aunque me estoy sintiendo así y es tentador quedarme cómodo, no es lo que Dios está viendo, no es lo que Dios está demandando de mí. Entonces me sentí, ahorita ya que compartí la canción, estoy sintiendo nuevamente, ¿verdad? Esta fuerza de decir todo lo que estás pasando, pensando que vaya en contra de lo que Dios ya te ha dicho, dile no. Amén. Porque la primera y única voz que debe permanecer resonando dentro de tu interior es la voz de Dios, es la voz de aquel que te salvó, es la voz de aquel que te ha restaurado y que quiere que tú vayas y hagas también esas mismas cosas con otras personas. Entonces, pues Aleluya. ya se está haciendo el calor. Pero bueno, o sea, tomen las armas en el nombre de Jesús, permanezcan firmes en la visión y pues sigamos adelante glorificando a Dios con todo y en todo lo que hagamos y pues que Dios abra nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Que podamos permanecer y agradarlo a Él en todo tiempo. Amén. Así que pues es todo. Amén. Aleluya, gloria a Dios, un excelente mensaje, muy bonito, la verdad. Tomo algo, estamos pasando por un cierto proceso, pero como el mensaje lo dice, hay que decirle, no hay que dejar que se apodere de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, sino al contrario, reprenderlo y nosotros seguir adelante, que eso obviamente no viene de Dios, sino que exactamente, y te damos toda la razón, que viene de parte del enemigo para querer interrumpir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así de que espero que los que vayan a escuchar, los que estén escuchando este mensaje, si están pasando por esta misma situación, hay que tomar el consejo de nuestra hermanita a decirles no, a no permitir que entre en nuestro corazón ni en nuestra mente, porque esto es solamente una pasadita, todo esto es pasajero, entonces tenemos que doblar esfuerzos, rendirnos al Señor y pues clamarle en todo momento para que Él nos dé las fuerzas. Amén. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios, amados hermanos, muchas gracias por estar pendientes de este bonito programa de Intensamente. Les agradecemos enormemente, les invitamos a que sigan en sintonía de Radio Vida Nueva. Estamos muy contentos, le damos gracias a nuestra hermanita María Catalina que haya venido
el día de hoy, acompañada de nuestra hermana Alma. Aleluya, hermana Alma, ¿algo que quieras agregar? Pues no más nada, que sigamos adelante. Amén. Que permanezcamos. Aleluya. Díganle no al enemigo. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, se nos había caído por aquí un poco de problema técnico, porque ya está listo. Dios me lo bendiga, gracias por escucharnos, gracias por escuchar este programa que se llamó Intensamente. Dios les bendiga. Continuamos.